Hola, bienvenidos a todos. Para mí es más que un gusto poder compartir con ustedes una vez más por medio de esta presentación, el conocimiento que el Señor me ha permitido adquirir. Y también espero que en esta presentación lo que vayamos a tratar pueda ser de gran ayuda para ustedes y que puedan comprender cada una de las cosas que vamos a hacer y a tratar en ese tiempo. Entonces, sin darle más vueltas al tema, vamos a comenzar este video. Bien, en el día de hoy vamos a presentar una exposición grupal que está, el tema principal que vamos a tratar es el texto, y la exposición la vamos a estar tratando tres personas, las cuales son Jennifer Santo, Luis Alfredo Peña Peralta y Randy Rodríguez, un servidor. En esta presentación yo voy a estar comenzando a tratar lo que es el tema del texto, dando pequeñas definiciones, también diferentes contextos y otro tipo de cosas. Entonces, de igual forma, Jennifer va a tratar lo que son las tipologías textuales y Alfredo estará hablando sobre eso, lo que son las características. Esperemos que cada persona pueda comprender lo que vamos a hablar y que también pueda ser beneficiado con el conocimiento. Entonces, para empezar, en primer lugar, vamos a hablar un poco de lo que es el texto. Como definición textual, es una unidad teórica. El texto no posee una expresión prefijada. Puede ser desde una sola palabra, como el aviso de peligro que hay pintado en algunos lugares. Puede ser una frase, como por ejemplo, encienda la luz de cruce, y hasta un conjunto muy extenso de discurso, como la gente de Clarín. La delimitación del texto depende sencillamente de la intención comunicativa del hablante, de lo cual o de lo que él conciba y quiera comunicar como un conjunto de unidades lingüísticas vinculadas en un conglomerado total de intención comunicativa. El texto, por lo tanto, es una unidad, es una unidad de carácter lingüístico intencionalmente emitida por un hablante en una situación comunicativa concreta y con una finalidad determinada, la cual puede ser convencer, informar, expresar algún sentimiento o mandar a alguna persona, entre otras cosas. Esto se trata de una unidad básica, comunicativa básica. Cada texto se puede segmentar en unidades comunicativas inferiores incluidas en él. Estas unidades más pequeñas se llaman enunciados. Y según esto, definimos enunciado como un segmento comunicativo de dimensión variable, enmarcado entre pausas, con curvas de entonación y emitido por un emisor a un receptor en una determinada situación, en una determinada circunstancia comunicativa. Un texto puede estar formado por varios enunciados o por uno solo. La disciplina que se encarga de estudiar la organización de un texto a partir de sus enunciados es la gramática textual. Concretamente, analiza cómo se estructuran los enunciados para construir un texto. Por otra parte, o pasando a otro plano, vamos a hablar un poco de lo que son las propiedades del texto o las propiedades textuales, que son el carácter completo, marco de integración global, la coherencia,
la cohesión y la adecuación. Entonces, cuando lo vemos así, podríamos solamente decir, pero ¿a qué tú te refieres con propiedades textuales? Estas son las que caracterizan un texto. De esta forma, vamos a comenzar a hablar un poco de ellas individualmente para así poder dar un mejor enfoque a cada una y también tratar de dar ejemplos de cada una de ellas. Para empezar, vamos a conocer lo que es el carácter completo. Cuando nos referimos a qué es el carácter completo o a qué es de carácter completo, consideramos que una expresión lingüística que está provista de esta propiedad posee un sentido completo por sí misma, de manera que no depende de otra expresión. De hecho, las oraciones tomadas por separado, carecen de esta propiedad debido a que pierden el sentido. Por otra parte, cuando una oración o una palabra poseen aislamiento, aisladamente esta cualidad, nos encontramos delante de textos, como en el caso del ejemplo citado anteriormente, peligro. Esta posee la propiedad de carácter completo debido a que no depende de ninguna otra expresión alterna para ser entendida. Por otra parte, tenemos lo que es el marco teórico. Dice que un texto, para hacerlo, debe poseer un núcleo informativo fundamental, que es el asunto del que se trata. Al percibir un texto, el oyente capta una unidad subyacente a la que se subordinan diversos enunciados que lo integran. Este núcleo es el marco de integración global o tópico de discurso. Se trata de que el texto debe tener sentido y que cada oración que conforma el discurso deben enfocarse globalmente en un solo tema. Es decir, no puede haber contradicciones o dispares entre estas. Concluido este tema, o concluido estas propiedades, vamos a hablar de lo que es la propiedad de la coherencia. La propiedad de la coherencia, haga la redundancia, es la que provoca que éste se entienda como una unidad y no como un conjunto de enunciados sin relación. En palabras llanas, podemos decir que es lo que hace que éste tenga sentido por completo. Un ejemplo sería, el perro camina por la calle. Aquí se puede notar el sentido del enunciado por medio de su organización o cohesión y se puede entender lo que quiere transmitir el emisor. Pero si dijera calle camina por el perro o calle por perro él camina, notamos cómo el texto carece de sentido y por lo tanto de coherencia. Una vez clara lo que es la coherencia y mencionada anteriormente lo que es la cohesión, vamos a pasar a definir a qué nos referimos cuando hablamos de cohesión. Y simplemente o sencillamente, cohesión es la presencia de coherencia en un texto. Con esto decimos que un texto está cohesionado o está bien cohesionado si hay un mecanismo lingüístico que revela la relación coherente de sus partes. Por lo tanto, se denomina cohesión textual a la red de relaciones entre los distintos elementos y mecanismos formales que manifiestan lingüísticamente la coherencia global y lineal de los
o de las ideas de un texto. Aquí también podemos citar el ejemplo anteriormente visto. El perro camina por la calle. Aquí la cohesión fue manifestada en el sentido que presenta el texto, de manera que si este no hubiese presentado una manera o un sentido propio, este no estaría bien cohesionado o no poseería ninguna coherencia en sí. En último lugar, de mi presentación o de mi parte, vamos a hablar de lo que es la adecuación. Y esta no es menos que la característica de los textos que están bien construidos desde el punto de vista comunicativo. Es el resultado de una serie de elecciones que el emisor ha de llevar a cabo teniendo en cuenta las características concretas de los elementos que lo intervienen en esta, de los elementos que intervienen en esta comunicación. Como esto puede ser quién es el emisor, cuál es la intención del emisor, a quién, quién es el receptor y qué relación hay entre ambos, qué canal se va a utilizar, etcétera. Puesto que cada acto de comunicación requiere una selección de elementos. El discurso será adecuado o no en función de las elecciones que se realicen. Por ejemplo, el acto comunicativo de un examen. Hay que mostrar los conocimientos sobre la materia, lo que el alumno debe producir un texto donde lo que el alumno debe producir un texto donde predomine la función referencial. De esta manera concluye lo que fue mi espacio. Espero que hayan podido entender cada una de estas cosas y por otra parte le paso o presento a mi compañera Jennifer, quien estará compartiendo la siguiente parte con ustedes. A continuación, estaremos hablando de la tipología textual. La tipología textual es el resultado de la actividad verbal concreta de un emisor que actúa con una intención comunicativa, explicar algo que preocupa, convencer, informar. Antes que nada, debemos distinguir entre texto oral o texto escrito. A pesar de todas las diferencias que hay entre ellos, a veces la frontera es tan clara. Por ejemplo, en una conferencia predominan los rasgos lingüísticos de un texto escrito. Pese a formularse oralmente, no existe una clasificación única y ninguna es más válida que otra. Vamos a proponer tres clasificaciones dependiendo de los factores o criterios que tomamos como un punto de partida. Algunas unidades que lo conforman son el párrafo o parágrafo, el enunciado o la palabra. Aquí podemos ver un mapa que tiene cinco rasgos de la tipología textual. Descripción: pintar con palabras una persona, objeto o lugar. Narración: relata sucesos que les ocurren a unos personajes en un lugar y tiempo determinado. Diálogo: intercambio de información entre dos o más personas. Exposición: transmitir información objetiva de forma clara, ordenada y precisa. Argumentación: se enuncia una opinión y defiende con pruebas y razonamientos. Clasificación temática. Algunas. Eh, Texto técnico o científico, texto humanístico, texto jurídico o administrativo, texto periodístico,
texto publicitario y texto literario. Aquí podemos ver un cuadro de clasificación de los tipos de texto, tipos de texto según la forma del discurso, descripción, cómo es un objeto, representa características de seres, objetos o lugares. Saludo, mi nombre es Luis Alfredo y yo le voy a estar hablando sobre las categorías gramaticales. Entre las categorías gramaticales se encuentran los sustantivos, son palabras con las que designamos y clasificamos los seres y entidades de la realidad. El sustantivo se puede utilizar para nombrar personas, animales, cosas. Ejemplo, niña, perro, tomate, etc. Los sustantivos se clasifican en sustantivos común. Este es el que se utiliza para nombrar especies o objetos pertenecientes a la misma especie. Perdón. Por ejemplo, país. También tenemos los sustantivos propios, que son los que se utilizan para nombrar objetos o personas destacadas entre sus especies. España, etc. También están los sustantivos individual, colectivo, concreto, abstracto, contable, no contable, etc. Tenemos los adjetivos. Los adjetivos pueden ser eh, de tamaño, forma, color, temperatura, sabor. ¿Qué son los adjetivos? Los adjetivos son palabras que expresan cualidades o propiedades de los seres y las cosas. Por ejemplo, pantalones sucios, nuevas gafas, niña inteligente. Como le había mencionado, los adjetivos son de tamaño. Este podría ser grande, pequeño, de forma, redonda, cuadrada, de color, rojo, amarillo, azul, etc. Temperatura, frío, caliente, o de sabor, dulce, ácido. También tenemos lo que son los determinantes, son las palabras que expresan, que presentan al sustantivo y precisan su significado. Los determinantes tienen diversas clases, entre ellas están las demostrativas, este, ese o aquella, posesivas, mi, nuestra, su, numerales, 3, 16, quinta, indefinidos, bastante, alguna, exclamativos, que, cuánto, relativos, cuyo, etc. Por otra parte, tenemos lo que son déjame ver, tenemos lo que son los verbos. Los verbos son las palabras variables que por su significado indican acción, proceso o estado. Podemos tener un ejemplo de esto. Estoy jugando. El verbo sería jugar. Voy a cocinar. El verbo sería cocinar, entre otros. Los adverbios designan circunstancias relacionadas con lo que expresa el verbo y el adjetivo o el adverbio al que modifican. Hay adverbios de lugar, aquí, ahí, allí, de tiempo, hoy, ayer, de modo, bien, mal, cantidad, muy poco, mucho, afirmación, sí, también, negación, no, tampoco, duda, quizás, acaso. Las preposiciones son palabras invariables, no pueden llevar morfemas flexivos o género ni de número. Las conjunciones son también morfemas gramaticales indispensables, invariables. No poseen significado léxico ni tampoco marca género ni número. Las conjunciones unen dos partes de una oración. Te llamé para que me ayudaras. Ese es un ejemplo de las conjunciones. Las conjunciones se clasifican en coordinantes,
adversativas, pero, más, sin embargo, copulativas y, ni, disyuntivas, este, aquel, distributiva, este, aquel, disyuntiva, o, u, explicativa, esto, o sea, es decir, y también están las conjunciones subordinantes, condicionales, sí, como, casuales, pues, por qué, consecutivas, por lo tanto, etcétera. Hay diversos tipos de conjunciones. Hasta aquí ha sido nuestra exposición y espero que le haya gustado. Muchas gracias. Nosotros, como le habíamos mencionado, le hablamos de los textos y de las tipologías textuales. Gracias.